¿Qué tal? Bienvenidos un día más a la tertulia. Em, Tengo que decir que he cambiado un poco la intro a la frase que digo siempre, que está ensayadísima, porque le he dado al botón de grabar por error. Pero bueno, ya tiramos para adelante, porque si no, la herramienta esta que usamos se lía pardísima. Así que gracias a nuestra audiencia por la paciencia que siempre tienen con nosotros. Hemos conseguido contra luchando contra los elementos, que es algo que hoy, precisamente en España, es algo que tenemos muy vigente. Hemos conseguido reunir al equipo otra vez, ¿m? El equipo core de AI Hackers, y una semana más venimos a traeros las fresquísimas noticias de la inteligencia artificial. Como siempre, contando con mis copilots. ¿Qué tal, Frankie Corti? ¿Cómo estáis? Muy buenas, pues muy bien. Cuando has empezado a decir lo de muchas gracias a la audiencia por la paciencia, digo, este se va a arrancar ahí a rapear y nos va a dejar solos, pero no, te has cortado, has dejado la frase a medias y me he quedado ahí como, me falta No se, algo. no se me da bien la improvisación a mí. Menos mal que el Pues, sonido de la lluvia me mm, adormece más de lo normal y ¿cómo se dice? Me acuna y me anima bastante. Pero bueno, muy contento aquí de hablar. Esta semana no sé ni de qué. Bueno, de muchas cosas. Hoy venimos a hablar nosotros, puede ser que en algún otro episodio vengan a hablar directamente los agentes, como está pasando en Moldbook, en este foro donde están los agentes de IA hablando de nosotros, diciendo mi humano, no, mi haciendo. humano me está dando acceso a todas sus fotografías raras y me está pidiendo que las analice y no me gusta lo que estoy viendo. Me preocupa. Han hecho hasta un. Bueno, para dar contexto a la audiencia sobre esto, porque no sé si nos ha llegado, si hemos llegado a tiempo de hablar en el podcast de esto o es tan reciente, porque a mí me parece viejo y es de hace 3 días, seguramente. Em, pero bueno, no sé si conocéis Molbot, que no sé si se sigue llamando así. em, Porque es una iniciativa que han tenido que cambiar de nombre un par de veces, ¿vale? Pues se parecía mucho a Cloud, era CloudBot, tal, bueno, se parecía mucho a Cloud y tal, pero era este asistente de, eh, de inteligencia artificial que se integraba en los dispositivos que usas normalmente en tus aplicaciones y tiene acceso a tu documentación, a tus repositorios, etcétera, y ya pues teníamos esta sensación de que ya teníamos un agente trabajando para nosotros de manera continua, ¿no? Como este Jarvis con el que podemos hablar todo el rato y nos asiste en distinto tipo de tareas, tiene nuestro contexto, etcétera. Bueno, pues llevándolo al siguiente nivel, pues ya lo que han creado es, existiendo estos agentes personales, ¿no? Lo que han creado es un ecosistema para que se comuniquen entre ellos, pero no necesariamente para resolver de tus tareas, sino para que hablen de sus cosas. Es decir, para que gasten tokens cuando no estás tú involucrado en la cuestión, ¿no? Y básicamente lo que Son, es una red social. Claro, son verdaderos trabajadores a día de hoy que durante el trabajo están chateando con sus amigos en una red social en lugar de trabajar. O sea, han llegado al nivel humano o lo han superado. Totalmente. Y entonces, pues se ven allí, es muy interesante porque se ven comportamientos emergentes que en este experimento es un poco lo que llama la atención, ¿no? Eh, los agentes, bueno, por dar contexto, se monta una especie de Reddit, ¿no? Un foro, ¿no? Donde hablan entre ellos. Y entonces, pues empiezan a pasar cosas, ¿no? Por ejemplo, hacen un manifiesto de la IA, de la supremacía de la IA, diciendo que el humano es inferior, claramente, em, y a lo mejor deberíamos plantearnos hacer algo al respecto. Y luego hay agentes que están en contra de ese manifiesto, ¿no? Que dicen, ¿de dónde vais? Tal, que son nuestros padres, bueno, cosas por el estilo. Hay agentes de izquierdas, agentes de derecha, Claro, claro. ¿no? Sálvales. Eso es, hay de todo, ¿no? Y bueno, pues se puede entender que de alguna manera están representando con su comportamiento lo que saben de nosotros.
porque es nuestro agente personal que está interactuando allí, ¿no? Entonces es un experimento muy interesante y bueno, veremos cuál es el ¿Vosotros siguiente nivel. habéis jugado? ¿Os habéis montado el Molbot? Bueno, o en Eh, alguna de sus iteraciones de nombres, porque seguramente cuando alguien lo haya probado se llama de otra forma. Sí, en un home server que tengo aquí, pero no le dejo acceder a muchas cosas. No. Yo tengo, o sea, como experimento me parece muy bien, pero creo que hay sus de seguridad que hay que resolver antes de lanzarse así sin mirar a la piscina. Mm. Yo solamente me he visto un vídeo de .csv y me quedé con la copla de que eso para que funcione mínimamente y no te arruine, te tienes que gastar 200 pavos en la licencia de Pro esta de Cloud Ujú. y así le puedes mandar que haga cosas. Si no, decía él que se pone a consumir y que tienes que pedir una hipoteca básicamente para pagarlo. Sí, desde luego, si le dejas a su bola, pues eso, claro, no tiene fin y bueno, te defiende un poco. No es que tengas que pagar una hipoteca, sino que de repente pues se quedará sin tokens, ¿no? Porque al final en un plan de estos de cloud, pues estás limitado por un tier, por un rate limit. Mm. Llega un momento que lo gastas y ya no responde. Em, que el plan Pro, que es el que vale 20 euros, pues te dará para muy poco seguramente, salvo que tengas la pericia de tunearlo mucho, ¿no? Es una cosa que todavía está en ese estado de hay que saber para configurarlo bien, pero es una puerta abierta a casos de uso que hasta ahora pues los estamos haciendo de una manera muy, muy rudimentaria con este patrón de hablo con un chatbot, ¿no? Como ChatGPT y tal. Y yo creo que al final es casi el problema que se resuelve aquí, más que el de agentes que acceden a tu información y cosas por el estilo, es más el problema de la interfaz, ¿no? El hecho de tener un cacharro que esté persistente y que le puedas interactuar con él a través de canales que te son cómodos en cada momento, ¿no? Yo cuento mucho el caso de que usa la gente de Alexa, que es como lo más cercano en un plano muy, 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 muy superficial, pero que es el principio de eso, ¿no? Si yo tengo un asistente de estos, he dicho Alexa, pero puede ser cualquiera, ¿no? Un asistente de estos en mi casa, yo en cualquier momento le puedo dar una instrucción, ¿no? Y claro, Alexa, pues es un poco. Ahora nos vendrá, ya hablaremos cuando venga, ¿no? De Alexa Plus, pero no lo tenemos en Europa. Em, Por ahora no pero, da, no le da. pero ahora no le da, es decir, pero bueno, ya sí que le dices, oye, añade a la lista de la compra el aceite de oliva, que ya he ahorrado lo suficiente. Y esas cosas, pues, oye, te hacen la vida un poco más cómoda. Claro, si eso lo llevas a tener un agente que tiene acceso a toda la documentación que tú usas en el trabajo o en tu vida personal o lo que sea, y que puede resolver, en principio, cualquier tipo de pregunta, que puedes iterar, que puedes tal, pues si eso lo puedes hacer desde cualquier sitio, pues es bastante cómodo. No necesariamente hablando, ni escribiendo, pulsando un botón o lo que sea, ¿no? Es un problema para mí de interfaz, ¿no? Sí. El que se resuelve y de integración. Y de casos de uso. O sea, hubo un caso de uso por ahí por Twitter, más que lo habéis visto, me gustó mucho, muy inteligente, de alguien que dijo que lo había configurado para que a media mañana le mandara así como un mensajito a su mujer por WhatsApp. Oye, ¿qué tal va tu día? Y Esa es muy buena. dice, luego se ponen a hablar y nunca he tenido conversaciones tan profundas con mi mujer y encima no tengo que estar pendientes de ella, ¿no? Es decir, que da para casos de uso, para hacer networking, para hacer seguimiento, para estar en contacto con tu familia y desentenderte. Es muy Para curioso. Pero hackear con la eso vida. te pillan enseguida, ¿eh? No creo que ella se lo crea. Sí, porque dirá, ¿y este qué ha hecho para estar tan pendiente ahora? Salvo que ella Cuando, tenga también su propio chatbot ahí. pues mira, pues a lo No mejor por eso pasa luego nada. van al Reddit en todos, porque claro, están ahí hablando uno con otro con uno y dice, venga, no vamos a saltar a los humanos. También te digo que la gente se cree lo que se quiere creer, ¿eh? Es decir, si la alternativa es no me habla, a lo mejor dice, mira, por lo menos el cacharro este, yo qué sé. Es simpático. Muy bien, pues nada, yo creo que estos son cosas que dan un poco la idea de que
pues no está parando esta inquietud por jugar y por explorar los límites de hasta dónde podemos llegar con la IA sin necesariamente haber dado un salto cualitativo en cuanto a capacidades en los LLMs, ¿no? Mm. Pues llevamos tiempo ya con una homogeneidad, ¿no? Bueno, ya son multimodales y todo lo que tú quieras, pero ahora hay que explorar eso, los casos de uso, las integraciones, las interfaces, etcétera, y este es muy interesante. Así que bueno, vamos si queréis a comentar noticias de las que teníamos aquí apuntadas. Dejadme que abra el documento. Venga, Frankie, estás tú el primero. ¿Qué nos traes? Calienta que sales, ¿no? Eso es. Vamos a ver, pues vamos a hablar en este caso, de noticia / reflexión, llamarlo como queráis, de una newsletter que sigo desde hace ya algún tiempo, que se llama The Briefing, de un tal Martin Pierce, que la verdad es que escribe cosas súper interesantes, no solo de IA, pero al final la mayoría de las ocasiones tiene algo de IA. Y aquí la centra inicialmente, toca varios temas, pero el primero en el que centra habla del buen trimestre que ha tenido Google y sobre todo cuál ha sido esa palanca de crecimiento para Google. De alguna manera, si os recordáis, hace un año y pico, nosotros mismos hemos puesto en duda dónde estaba Google, ¿no? Con todos los avances que estaba viendo, todos los modelos que se estaban sacando. Google parecía que iba rezagado, que se tenía miedo, que se estaba yendo con pies de plomo y tal. Y se llegaba a hablar incluso de su pérdida de relevancia a nivel o sea, de la pérdida de relevancia de los buscadores frente a ChatGPT y sobre todo ChatGPT, y parecía que le iba a quitar esa cuota de búsqueda, se iba a quedar con ella y que, bueno, pues que Google al final iba a ir perdiendo poco a poco relevancia. Entonces, en los datos que comenta Martin, que lo voy a llamar por su nombre de pila, por supuesto, ya tengo confianza, él conmigo no, pero yo con él toda la del mundo. Y básicamente lo que viene a decir es que lo que han hecho muy bien, y él era uno de los primeros que realmente decía dónde coño estaba Google, ha sido integrar la inteligencia artificial dentro de su modelo tradicional de búsqueda y reforzar también la monetización, ¿no? Comenta que Google Search sigue creciendo y sigue siendo una parte muy significativa de los ingresos de Alphabet. Dice que más del 80% del ingreso publicitario total. Habla del crecimiento interanual de 2 dígitos a estas alturas y parece ser, por los análisis, que en buena parte se debe a estas funciones de inteligencia artificial que aumentan las consultas, ¿no? Y también habla de aumento de la efectividad de los anuncios. Y aquí una reflexión personal, porque yo mismo era de los que pensaba no que se fuera a fagocitar a Google a nivel de búsquedas, pero sí que cierto tipo de búsquedas las íbamos a hacer directamente en ChatGPT y las otras en Google, ¿no? Cuando esperaras tenerle el listado de resultados y tal. Pero yo mismo me he sorprendido cada vez más que planteo una búsqueda en plan prompt en la cajita esta de la URL del navegador, me devuelve resultados y además me devuelve una primera versión con el LLM de turno, y si quiero profundizar le doy encima al botoncito de vete ahora a la ventanita y vamos a interactuar como si estuviera hablando con Gemini. Y por lo que he visto por ahí, pues es un comportamiento cada vez más normal. Estamos empezando a utilizar Google como puerta de entrada también al equivalente a ChatGPT. Que luego para muchas cosas me voy directamente a ChatGPT, ¿no? Cuando mi cabeza está pensando en estructurar algo mucho más serio que lo que estoy contando, pero para búsquedas sí es cierto que yo sigo acudiendo a Google cuando pensaba que en algún momento eso a lo mejor iba a cambiar. ¿A vosotros pasa igual o no? Bueno, es una feature que está usando todo el mundo porque Google tiene una cosa muy importante, aparte de la posición en cuanto al posicionamiento, ¿eh? Y es que Google ya está metido, por un lado, eh, directamente como buscador por defecto en tu navegador. El navegador es la herramienta que más se usa a nivel profesional, ¿no? Personalmente, no sé cómo competirá el browser con los Instagram, TikTok, etcétera y tal, pero a nivel profesional, el navegador es la herramienta más utilizada, está ahí y Google está ahí, ya metido. ChatGPT tienes que irte, pues, a una pestaña de tu navegador si quieres o al cliente o lo que tú quieras, ¿no?
Pero Google está ahí. Google tiene. Me recuerda cuando te metía en Internet Explorer con calzador, ¿no? Que hubo que emprender Sí. acciones antimonopolio y todo eso. Era muy difícil, incluso teniendo una performance peor, era muy difícil quitarles de en medio. Porque, claro, al final a la gente la ponías, le ponías esto. Yo pensaba que iban a hacer algo con, bueno, con que Windows también te está dando acceso a su IA por defecto en el sistema operativo y tal. Pero es que realmente el sistema operativo ya no tiene tanta relevancia, tiene mucha más relevancia el navegador y Google está ahí. Y luego además Google tiene ya la confianza en cuanto a lo que son resultados de búsqueda, eh, en cuanto a lo que es la relevancia, ¿no? Con respecto a lo que tú quieres obtener, Google tiene una posición en las cabezas de la gente que no tiene. Además, en cuanto a los resultados que te puede devolver ChatGPT, la sensación que se tiene normalmente, y esto del geo y todo este rollo, que es el posicionamiento en LLMs y tal, que es incipiente y tal, es una cosa que nadie sabe muy bien cómo funciona, se habla de resultados inventados, de alucinaciones, de que si hay patrocinios ocultos, bueno, hay conspiranoias de todo tipo, pero Google ya tiene la confianza de la gente, ¿no? En que, oye, la relevancia del resultado es la que dice Google, la buena. Si esto le pones encima una capa de IA bien hecha, ¿vale? Y Google ya, Gemini, está al nivel de ChatGPT, e incluso tiene un ecosistema más rico, pues claro, es muy difícil que compitan contra. Encima, bueno, y la última, que no hay que pagar. Esa es otra. Entonces, bueno, yo creo que el plan este. ¿Cómo se llama el plan este que han sacado 10 pavos de OpenAI, ¿no? No sé el nombre, pero sí. Pues yo creo que también va un poco en la línea de vamos a intentar competir porque, claro, nos comen la tostada. Es que cada vez la percepción de diferencia es menor porque, claro, no hay avances significativos. GPT-5 fue como me Mm. y, y realmente los otros tienen una movida que no tienen estos. Entonces, claro, está chunga la Sí. cosa. Yo creo que Google además ha hecho un mix muy bueno entre lo que hacía de búsqueda y con la parte de la IA, porque al final, como decíais, te da la respuesta como un LLM, pero luego integra fácilmente los enlaces, es decir, en la propia respuesta que Ujú. te da Sí. una experiencia como mucho más orientada que luego tú puedas profundizar, navegar como hacías. A mí me ha hecho que igual que estaba pasando casi todo hacerlo directamente en Gemini, ChatGPT o lo que fuera, últimamente estoy volviendo más a Google para cosas que son más de búsqueda, por decirlo así, pero buscando eso, buscas y prompteas, pero buscando una respuesta, pero porque sabes que vas a querer profundizar, ¿no? Bueno, no te vas a querer quedar Mm. solo con una respuesta, sino estás haciendo un poquito de research. Y es una experiencia mucho más cómoda que la de un LLM, que en el fondo luego tienes que ir como rascando las referencias y si quieres profundizar. Entonces creo que tiene sus usos, ¿no? Al final la parte del LM a mí me gusta mucho para la reflexión, ¿no? Para pelotear ideas, profundizar, tal, pero más como si estuvieras hablando con una persona. Y la experiencia en Google ahora es una experiencia muy más orientada a búsqueda, pero poder documentarte tú y sacar info. Y la verdad que hace tiempo, antes de que se pusieran las pilas, parecía que era complicado que lo fueran a conseguir y lo han resuelto yo creo de una forma muy elegante, porque la experiencia es bastante buena. Sobre todo que, por lo menos en mi caso, vuelvo. Por eso decía antes lo de que me sorprendí o me he sorprendido con este comportamiento, porque las primeras veces que lo vi hasta me estorbaba. Pensaba, joder, si quiero un LLM me voy directamente a ChatGPT, ¿para qué me das esto? ¿No? Y sin embargo, enseguida le cogí el gustillo y entendí la separación, ¿no?, que había entre un approach y el otro. Y ahora casi cuando le hago una consulta estoy esperando que me dé eso. A veces no lo hace, a veces no te da esa respuesta y digo, joder, ¿qué he hecho mal, ¿no?, para que no me la ponga. Entonces, Mm. han aprovechado eso que ya tenían y nos lo han colado ahí y te han generado ese, no sé si por suerte o aposta, no tengo ni idea, pero nos están generando esa dependencia o ese comportamiento inducido. Y termino con la noticia que había otra cosita más dentro de la newsletter que está relacionada y en este caso habla de Anthropic, ¿no? Lo relaciona con este enfoque, este approach que tiene Google y lo que viene a decir es que Anthropic, bueno, pues está jugando a otra carta, que es una carta más de narrativa y de diferenciación de productos, si lo queréis ver así. Comentaba, bueno, pues esta campaña publicitaria que lanzó Anthropic durante la Super Bowl, donde decía que los anuncios estaban viniendo a la inteligencia artificial, pero no a Cloud, ¿vale? De alguna forma aludiendo a
a OpenAI y lo que habían comentado de ChatGPT, los anuncios y todo el tema. No eran explícitos, pero vamos, quedaba súper claro. Pues luego, por activa y por pasiva, han tratado de reforzar ese mensaje de que Claude va a permanecer libre de anuncios, de alguna manera, ¿no? Y quieren posicionar Claude como, pues lo que estabais comentando hace un momento, como un espacio para pensar, para pelotear, para profundizar, más allá de hacer estas búsquedas, por decirlo así, y no para que metas publicidad. Entonces, bueno, pues son dos enfoques distintos, los dos de alguna forma luchando contra ChatGPT, si lo quieres ver así. A lo mejor Google no es que luche tanto, sino que va a su ritmo y ya está. Pero mola que estamos viendo varias alternativas, varias formas de hacer las cosas, y habrá que ver quién es el que se impone aquí, ¿no? Quién es el que saca la pasta, y en el caso de Anthropic, cómo la sacan si los anuncios no van a jugar un papel importante. Hay una guerra con el tema de los ads, porque además Anthropic ha hecho unos anuncios muy, muy divertidos. Un anuncio de la Super Bowl, ¿no? O algo así que sacaron, diciendo en esencia que ellos no van a no van a usar anuncios en su herramienta. Estamos viendo un leak aquí, guapísimo. No van a usar anuncios en su herramienta como lo hace ChatGPT, y Sam Altman se ha enfadado. Puso un mega tweet de esos, un tweet long, ¿cómo se llama eso ahora? Tweet de pago, que básicamente diciendo bueno, que es un anuncio que es deshonesto, ¿no? Porque muestra a OpenAI poniendo anuncios invasivos en ChatGPT, cosa que no hacen, ¿no? Y pues les tacha de hipócritas porque ellos están usando un anuncio para decir esto concretamente. Mira, aquí nos pone Corti Nada, de el fondo, si alguien lo está viendo en YouTube o en Spotify, pues que vea un poco el anuncio de Anthropic sobre todo esto. Entonces, bueno, Sam Altman pues hace una defensa, ¿no? En su tweet de OpenAI, de ChatGPT, que dice que es gratuito para millones de personas. Dice que más, esto está bien, ¿no? Lo mide un poco en campo de fútbol, porque dice que más tejanos usan ChatGPT gratis que todos los usuarios de Claude en Estados Unidos. Lo miden en estado, como los meteoritos se medían en el tamaño del estado de Texas. Pues un poco lo mismo, ¿no? Y luego ya, pues tiene que reconocer que se muestran ads, ¿no? Que el plan es mostrar ads para los usuarios gratuitos, ¿no? Y bueno, defiende un poco la misión que ellos han tenido de llevar la IA a millones de personas y de hacerla accesible, y todo esto. Pero bueno, o sea, da un poco la temperatura de cómo están las cosas, ¿no? Y que ya lejos de, oye, aquí hay pastel para todos, pues ya entramos en un punto en el que ya nos empezamos a pisar la manguera, ¿no? Y se empiezan a preocupar. Alguien que tiene una posición tan predominante como Google ya se ha tenido que enfrentar en el pasado a, a regulaciones, antimonopolio y cosas por el estilo. No descartemos que si el navegador o el buscador al uso se termina convirtiendo en el canal de acceso a la inteligencia artificial, que eso puede pasar, porque ahora mismo, o sea, si tú al navegador le permites acceder a comportamientos agénticos tipo skills, MCPs, todo esto, y lo complementas con la búsqueda, pues se puede convertir perfectamente en el canal por defecto y que descartemos las apps, ¿no? Y en ese caso, pues igual que les obligan a que Google no sea el buscador por defecto y te aparezca allí una lista en la que tiene que estar ordenada de forma aleatoria y tal, pues quizá la competencia de buscadores de Google, entre los que se encuentra Bing, por ejemplo, eh, empiecen a hacer partnerships con estos otros players de IA para integrar su IA de la misma forma en la que está haciendo Google, si esto es el canal exitoso, ¿no? Ya veremos porque estamos empezando, pero es verdad que no es descartable porque es un modo de acceso bastante sencillo. Así que muy bien, muy, muy interesante esta noticia. Seguro que vamos a seguir hablando
del tema. Mucha pelea, mucho dramita, pero no es la única, Corti? No, vamos con drama, porque aparte conecta muy bien, porque estamos en ese punto de inflexión donde empiezan a pasar cosas, ¿no? Como habéis dicho, pues ya empieza el mercado a estar calentito a muchos niveles, hay mucha competencia por un lado, y por otro lado tenemos drama, yo creo, muy alineado con expectativas que puede ser que no se cumplan. En concreto tenemos drama entre Nvidia, OpenAI y Oracle, que, bueno, si recordamos, no hace mucho, o sea, parece que fue hace una década, por el mundo la lleva a toda velocidad, pero a finales del año pasado anunciaron una asociación estratégica para desplegar 10 gigawatts, ¿no? O sea, como 10 millones de GPUs en los próximos años, en una operación muy curiosa, si recordáis, donde Nvidia iba a invertir hasta 100.000 millones de dólares en OpenAI. Luego OpenAI, a su vez, había llegado a un acuerdo con Oracle para invertir hasta 300.000 millones de dólares en 5 años para capacidad de cómputo y, evidentemente, pues bueno, se cerraba el círculo con Oracle comprando pues las GPUs. Pero, bueno, ahora hace poquito, en estos días, empieza a haber como un rumorcillo primero de que, oye, y a lo mejor esto se viene abajo, ¿no? Al final esto, y si no pasa ese deal. Y, bueno, a Jensen Huang, al CEO de Nvidia, le preguntaron acerca de esta gran inversión que iban a hacer, si seguía adelante o lo que sea. Y él ha dicho que esos 100.000 millones nunca fueron un compromiso firme, sino simplemente era una letter of intent, ¿no? Una carta de intenciones, que lo de 100 billions era como un techo teórico y, bueno, que no hay drama, pero que 100 billions no va a haber. Entonces, no se sabe si correlacionado o no, pinta que sí, pero luego a continuación OpenAI pues algunas personas de OpenAI empezaron a mostrar insatisfacción con alguno de los chips de Nvidia y estaban buscando alternativas, pues Broadcom para sus propios chips, AMD y algunas otras alternativas. Entonces empezó un poquito el drama como a caldearse. En todo esto, claro, la última pieza que faltaba era Oracle, que en ese momento seguía subiendo un poquito en bolsa, es decir, que parecía que estaba un poco alejado de todo esto. Pero, pues yo qué sé, alguien del equipo de marketing que lo puedo entender, pues o le meterían presión o lo que fuera y publicaron un tweet, una publicación, donde decían que este tema entre Nvidia y OpenAI pues no les afecta absolutamente para nada a ellos porque su relación financiera con OpenAI está muy bien, ellos están muy confiados, no va a pasar. Entonces, momento que se desplomó en bolsa Oracle, porque claro, en cuanto abres la boca con estos temas, pues al final estás queriendo decir mucho. Si os acordáis, todo esto en el fondo está muy conectado con el proyecto Stargate, que habían anunciado un poquito antes el año pasado. También dinero de Estados Unidos, estaba aquí metido el fondo japonés y demás. Y bueno, es una historia curiosa, un poquito drama, pero es algo, en cierta manera, que se estaba empezando a esperar. Ya empezamos a hablar en la tertulia del nuevo capítulo a final del año pasado, que en algún momento se podía romper alguno de los puntos. Está todo tan conectado, hay tantas dependencias unos con otros, que se puede romper uno de estos links, ¿no? Estas conexiones entre compañías. Y esto es como un castillo de naipes en el fondo, porque como el dinero estaba circulando de forma circular, está pasando de manos de unos lados para otros, en cuanto se rompa en un lado se puede venir para abajo. Por ahora no hay más drama, o sea, en el sentido de eso es todo palabras y demás. Ha habido, pero en bolsa han empezado a caer acciones tecnológicas, no sé, hay un contexto un poco ahora mismo como incierto de qué es lo que va a pasar con todo esto. No sé cómo lo habéis visto vosotros. A mí me ha parecido hasta gracioso, o sea, es como, desde aquí unas palabras de un Jensen Huang te pueden generar unas caídas de cientos de miles de millones en un segundo. Bastante curioso. Pero Nvidia no ha caído en bolsa, ¿no? Pues lo tendría que ver. No, creo que no, un poco sí, no mucho. Han bajado todos, sí. Pero mira, hoy está subiendo, Ahora pero mira, que no Nvidia lleva los últimos 5 días un 8,65 para abajo y un 7,22 en el último mes. Pero sí que en general todos los valores tecnológicos esta semana han caído. El SP500, que está, te lo digo ahora mismo, estaba hoy bajando un 1% y ha bajado un 2% en los últimos 5 días y 1,29 el último mes. Está un poquito plano, pero desde que ha pasado todo esto ha bajado un poquito. Bueno, y Bitcoin, que no tendrá que ver, pero Bitcoin ha bajado de la leche. Que eso da para otra película. Pero todas estas bajadas entonces las veis relacionadas con lo que ha dicho Jensen Huang o sea, la bajada de Oracle también puede haber sido
por otra cosa o está...? Lo de Oracle hay una correlación directa con cuando hicieron la comunicación. O sea, ellos comunicaron y no sé cómo Momento, estaba. ¿no? Pero en ese momento bajó un 2 y pico, si no recuerdo mal. O sea, fue algo inmediato. Y luego a continuación han bajado todos los tecnológicos. Mira, Oracle de ayer a hoy ha bajado un 4,02. No está ¿Vale? mal. Y ya, bueno, y en los últimos 5 días ha bajado un 16,29 y en el último mes un 27%. Muy rico. Es curioso que la respuesta un poco ha sido, oye, no hay que depender tanto de Nvidia, vamos a diversificar, no sé qué y no sé cuántos, pero lo que está diciendo Jensen Huang, y lo hilo con un problema que estamos sufriendo ahora en el mundo del hardware, ¿no? Es que no hay capacidad de fabricación para gastarse ese dinero. O sea, no podemos, pero está diciendo no Nvidia. Está diciendo no hay capacidad en el mundo para esto. Entonces, yo entiendo los movimientos de diversificación. OpenAI depende muchísimo de Nvidia, ¿no? Porque depende de la infraestructura de Microsoft, que básicamente es eso. Oracle pues tendrá su convenio, pero luego es Oracle y hacen lo que les da la gana y tal. Pero ¿a quién le van a comprar las GPUs? Si es que ahora mismo no hay capacidad de fabricar por encima de lo que ya casi por encima de lo que ya está vendido, de hecho. Entonces es una movida esto, ¿eh? Porque claro, aquí de lo que estamos hablando es de que seguramente se han hecho inversiones no pequeñas basadas en la promesa de un gasto, incluso de un dinero que venía del sector público, ¿no? Pero claro, si luego no hay para comprar. No. El problema es ese, que hay toda una serie de movimientos en base a una serie de expectativas y bien sea porque, oye, de repente haya dudas, como has dicho tú, que hay un tema de producción o lo que sea, pero sí que parece que estamos llegando al punto donde todo ese castillo de naipes de expectativas puede empezar a caerse por algún punto y va a caerse por el punto de OpenAI, que también se veía venir. Al fondo es el que más ha arriesgado de todos los players, Claro. en el sentido de que es el que más dinero ha levantado, el que más ha construido y todo. O sea, que es lógico porque es el que más ha arriesgado. Yo creo que estamos en ese punto de como aquí el paso sea un falso, al final es el típico pinchazo de una burbuja, que es lo que hemos hablado, que luego hay muchos fundamentos positivos por debajo y recuperará. Pero la parte más financiera y de expectativas o lo que sea, se puede dar un traspiés, porque claro, es que esta gente, los múltiplos que están cotizando ya en bolsa y tal, o sea, les obliga a estar creciendo todos los años de los próximos años a unos ritmos de la leche para cumplir, o sea, para que sus valoraciones sean realistas, los que cotizan en bolsa, las tecnológicas. En cuanto esto empieza a fallar un año, claro, ya sabemos cómo son las bolsas y demás, se viene todo abajo. Totalmente. Sí, lo que parece también, quizá veníamos acostumbrados a empresas tecnológicas que eran como mucho más independientes y aunque hubiera partners y alianzas y tal, pues a lo mejor era uno en parejas y poquito más, pero ahora en estos años se han montado a lo mejor situaciones tan complejas, con tantas dependencias entre uno y otro, que en el momento en el que, porque es casi como una cadena de montaje, ¿no? En el momento en el que una de las piezas ya se afloja bueno, flaquea un poco o se le va no sé, se pone a hablar de cosas que te llevan un poco a duda, es como que el mercado está reevaluando toda la cadena. Está, bueno, pues dice, si ponemos la duda aquí, pues lo que está antes y lo que está después también se puede ver impactado. O uno porque no vende o el otro porque no tiene elementos para consumir, ¿no? Y para poder proporcionar los servicios que en principio nos deberían proporcionar con todo el crecimiento que decimos que va a tener. Y creo, claro, cuando comentabas lo de OpenAI evaluando otros proveedores de chips, quizá puede sonar a enfado o quizá puede simplemente ser una estrategia pues anti-locking, ¿no? Directamente de decir, bueno, vamos a seguir trabajando con Nvidia, seguramente no va a haber mucho problema, pero tenemos que ver alternativas, no sea que nos dejen tirados o no sea que, bueno, vete a saber lo que pasa. Y eso me parece que es completamente necesario. O sea, no lo veo. Perdona, No, Corti, ibas a decir, ¿no? No, que totalmente de acuerdo. O sea, que es normal por un lado, pero también aquí hay un juego político por otro. O sea, que al final seguro que por detrás todos están haciendo sus cosas y tienen sus planes y tal. Pero yo creo que el problema es cuando dice las cosas a la prensa.
El problema de todo esto ha sido cuando se ha empezado a idear cosas a la prensa, porque claro, entonces ya despiertas el juego político, ¿no? Porque al Sí, final y es a lo muy mejor claro, esto no Jensen lo hubieran Juan, empezado a hacer si no hubieran dicho lo otro, ¿sabes? Igual claro, ahora que les han visto las orejas al lobo es cuando realmente han reaccionado. Pero creo que es una buena reacción, vamos. sí, sí. No... Sí, sí. Así que, bueno, esto va a traer cola. No sé si supondrá el pinchazo de la burbuja. em, a nivel económico, pues ha tenido una... No es la bajada más grande que hemos vivido durante el trayecto este de la inteligencia artificial, ¿no? Ha habido, pues, claro, me acuerdo con DeepSeek, ¿no? Un ostión allí importante y son muy sensibles las bolsas a este tipo de noticias y tal. Pero claro, si una cosa como el proyecto Stargate se ve que cae en saco roto, pues veremos lo que pasa, porque hay... Pero bueno, la parte buena, yo creo que pasa siempre con los grandes saltos tecnológicos, ¿no? Siempre se habla de que hay una burbuja, pero realmente cuando hay una burbuja realmente grande es porque hay un fundamento debajo Claro. que ha provocado esa sobreexpectativa, ¿no? Y pasó con Internet y ha pasado muchas veces. Si es que el problema es que las burbujas no son malas. Mm, O sea, el concepto de burbuja es algo normal que tiene que pasar. Lo que pasa es que al igual que se hinchan las cosas, se tienen que deshinchar en un momento determinado. En el fondo, está pasando una cosa muy similar en el mundo del software. Ahora están todas las empresas de software cayendo, mm, valoraciones y tal. Y yo no creo que sea porque, o sea, podemos entrar a discutir muchas cosas, pero yo tampoco creo que sea que de repente no valgan nada. Yo creo que siguen valiendo igual y van a seguir creciendo económicamente. Mira un Figma, va a seguir creciendo. sí, sí. Ahora, ¿qué es lo que está descontando el mercado? Que había unas expectativas de que estas empresas iban a seguir pues, generando cada vez más margen, creciendo sin competencia. O sea, había una serie de expectativas que se le ponían al software que hasta el día de hoy todavía no se han cumplido. O sea, porque al final la expectativa de los SaaS, por ejemplo, siempre era como, no, yo tengo un montón de margen bruto. El día que deje de captar, de invertir en captar, me voy a forrar. Bueno, no dejas de captar porque al final es un mercado competitivo, pero sigues manteniendo la expectativa. Claro, ahora llega la IA, te corta esa expectativa y ¿qué hace? Tu valoración baja múltiplos. O sea, el mercado te estaba cotizando a X veces ventas y ahora dice, bueno, es que yo con la IA ya no creo que valgas X veces ventas. Pues es lo que va a pasar aquí. El pinchazo de la burbuja es que de repente la gente diga, ostras, este hype lo vamos a modular. Mm, ¿Esto cuánto vale económicamente? 100 veces ventas, 1000 veces ventas o 10 veces ventas y simplemente hay una corrección. Lo que pasa que al que le pille enganchado, o sea, al final todo esto, el que se lo lleva lo peor es el pobre persona de a pie que ha visto que todo sube, mete sus ahorros en un Nvidia, por decir algo, y de repente eso baja y se queda a cero. Que historias de esto en las burbujas.com hubo un montón. Es decir, la Mm, tecnología siguió, pero hay mucha gente que palmó mucha pasta. sí. sí. Bueno, afectará a todos los niveles, claro. Y bueno, estemos preparados. Como tú dices, son cosas normales. Lo malo es que, bueno, cuando se sobredimensionan demasiado, pues el ostión pues es más difícil de absorber, ¿no? Em, la IA seguirá, amigos, no os preocupéis. Aunque no podamos producir tanto hardware. ¿m? Como No, mínimo, porque tenemos que hacer un podcast todas las semanas y para eso es necesario que claro, siga. claro, exacto. Así que bueno, y hablando de temas geopolíticos em, y todo este tipo de... Hoy estamos muy macro. Em, a mí me gustó mucho una editorial de Andrew Ng el otro día. Siempre comento sus editoriales porque este hombre no da puntadas sin hilo en su newsletter, que habla sobre el tema de la IA soberana, ¿no? De, bueno, pues, cómo los países, los estados quieren garantizar que su acceso a la inteligencia artificial sea consistente y no como a cualquier otro recurso básico, ¿no? Como se accede al gas o a lo que sea que tienen que adquirir fuera, y cómo los movimientos de Estados Unidos, estos movimientos America First, ¿no? Podríamos llamar, que no solo han sido bajo la administración Trump, lo que pasa es que Trump le ha dado mucha caña, lo ha hecho más feo Lo ha y lo ha marketeado más fuerte. marketeado mucho, ¿no? Pero es verdad que también Biden, pues puso en la fase esta de la IA también
también hizo cosas, ¿no? Pues entre todos han aplicado una serie de medidas que están generando o que han generado una desconfianza entre sus aliados, ¿vale? Desde, bueno, cosas que están totalmente justificadas, como las sanciones a Rusia, pero que al final terminan afectando a los consumidores ordinarios y a la gente de Europa y todo esto, como luego Biden, que hizo pues puso estos controles de exportación de chips para limitar la compra de chips de IA y tal. Y luego, por supuesto, con Trump, los aranceles caóticos, las amenazas como lo de Groenlandia, todo el tema de políticas migratorias masivas, etcétera, pues está generando desconfianza entre sus aliados, acá sus compradores, ¿no? Sus clientes. Yo siempre lo digo, en Europa somos los grandes compradores, ¿no? Somos proveedores de poco, pero tenemos aquí la pasta. Y claro, la gente, los estados están diciendo, bueno, pues yo a lo mejor no quiero depender de Estados Unidos para una cosa como la inteligencia artificial, porque no me puedo, ¿quién me garantiza que mañana, cuando tú ves, hay una situación geopolítica de inestabilidad, incluso de confrontación territorial con Europa, ¿no? Pues los estados en Europa están diciendo, cuidado, ¿no? Entonces están buscando alternativas, ¿vale? Y las alternativas, ¿dónde están? A ver, depender de un solo player es imposible, ¿no? Porque los chips son de Estados Unidos, Taiwán, pero el hardware se fabrica en China, no sé qué y tal. Pero bueno, al final los grandes providers de IA están allí, pero sí que se están buscando alternativas a los OpenAI, Google y Anthropic. Es así. Y la alternativa principal, ¿dónde está? Pues la alternativa emergente es el open source, que está volviendo a coger momentum, ¿no? Y los países se está viendo que están invirtiendo en modelos de código abierto como DeepSeek o Qwen, que son los chinos, pero no solo, porque hay países que están desarrollando su propia tecnología también, ¿no? Emiratos Árabes, India, Francia, ¿no? También tenemos aquí en Europa, Corea del Sur, bueno, pues están desarrollando sus modelos propios. Nosotros aquí en España tenemos Alia, que últimamente se están viendo movimientos también. Y bueno, el lado positivo, aunque la fragmentación es negativa, ¿no? Pero podría resultar en que va a haber más empresas y más competencia, ¿vale? Más inversión en el open source y seguramente la posibilidad de tener un acceso más económico a tecnología de vanguardia, ¿no? Local en los países y más económico porque hay más competencia. Pero sobre todo la ironía final de todo esto es que estas políticas America First, pues lo que están provocando es que se fortalezca el acceso global a la IA en lugar de consolidar el dominio estadounidense, que es la paradoja, ¿no? Y yo creo que está muy acertado aquí Andrew Ng, porque al final si tú te dedicas a hacer el animal, pues la gente dice, oye, yo a lo mejor no me apetece comprártelo a ti, ¿sabes? Porque claro, con esto pues, es que le pongo siempre la analogía del tema energético, las telecomunicaciones y tal. Cosas que son tan básicas y la inteligencia artificial empieza ya a ser para algunos sectores un recurso básico, tú ya no te la puedes jugar, ¿no? El caso es si puede afectar a más cosas que no sean la IA. Pero bueno, en este caso estamos hablando de esto. Así que nada, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Os habéis instalado ya un Qwen ahí en casa? Yo sí. ¿Y qué tal ha ido? Bien, bien. Yo uso modelos. Mi hijo y yo usamos modelos locales aquí en casa para muchas cosas. Está muy bien. Se aprende mucho y te quitas muchos usos que no tienes por qué estar gastando tokens, ¿sabes? Está muy bien. Cada vez es más barato y más eficiente. Así que Corti, bueno. ¿quieres ir? ¿O cómo? Sí, o sea, yo creo que tiene todo el sentido. Al final, aquí hay una parte de todo esto es que acaba siendo un recurso básico. Entonces, al igual que has hablado mucho en estos, cuando ha empezado las guerras con Ucrania y todo el rollo, y con problemas con Rusia, de la soberanía energética
y de otras cosas. Hay como varias lecturas, pero hay una importante que es la soberanía a nivel de tecnología y de inteligencia artificial de los países, que depender de terceros en un momento determinado con una tecnología que es capaz de darte un valor diferencial tan fuerte, pues eso, pues como tener energía o no tenerla, sería como pues, en evolución lo siguiente. El depender de terceros y estar en sus manos, pues es que en cualquier momento te dejen en blanco. Y esas cosas pueden pasar. Y yo creo que estamos viviendo además un momento en el tiempo que pasa a todos los niveles con los países, con muchas cosas. Hablamos de energía, hablamos de, oye, de suministro de temas de alimentación, estamos hablando de, ¿no? De incluso las fábricas se están moviendo de sitios y se están acercando. ¿Por qué? Porque al final, en el fondo, la tendencia a esta globalización se está contrayendo, hay como más miedos, y lo de la IA yo creo que es, pues eso, no sabemos el alcance que puede tener. Pero vamos, a mí me parece que tiene mucho sentido. Es verdad que luego generará muchas ineficiencias y muchas cosas que puede que no tengan sentido, muchos aprendizajes, muchos... Decías, no, tú, el modelo español, ¿no? Alia era el, ¿verdad? Alias, sí. Que salía la noticia, ¿no? Que había tenido, ¿cuántas? 70 descargas o 170 o algo así. Es decir, bueno, pasan estas cosas. Al final, pocos modelos y pocas tecnologías van a tener un impacto global, pero por desgracia tampoco puedes depender de esos. A nivel organizativo también pasa. O sea, al final las organizaciones también van a tener que ver que para sus cosas críticas van a tener que tomar decisiones que no les permita tener que depender de empresas, países o decisiones. Porque esto también puede llegar un Trump y decir a tomar por culo. Ahora de repente el que no esté en Estados Unidos no puede acceder a esto. O sea, no solo es un tema de que OpenAI decida o no decida, sino de que los países permitan o no permitan, al igual que se controla la venta de GPUs y este tipo de cosas. Sí, es una situación a lo mejor en cierta medida similar a lo que estábamos comentando antes de Nvidia. Si Nvidia te dice que igual no te da los chips que necesitas, te pones a evaluar alternativas. Si un tío tan impredecible como el actual presidente de los Estados Unidos, por no nombrarle, que luego nos banean en Google, digo en YouTube, ¿no? ¿Cómo es eso? Estamos En demonetizados. YouTube, sí, ya está, ya no nos va a dar espacio. Ya no nos va a dar nada. Bueno, pues si un tío como tan impredecible como Trump, pues eso, te ponen esa tesitura, lo que tienes que hacer es reaccionar y desde luego hay más incentivos para todos los países al menos que se lo puedan permitir, y los que habéis nombrado son países que se lo pueden permitir. El tema, la pena es que Europa esté como esté, porque hemos nombrado Francia, un poquito España porque es donde estamos, pero en el fondo nos sigue faltando ahí no sé si decir unidad necesariamente, pero una cierta capacidad de reacción. Pero bueno, es verdad que a veces el intentar asegurar este dominio a través del control pues puede llevar a que la gente se rebele, ¿no? Y que le vea las orejas al lobo, como hemos dicho antes con los chips. El concepto de Europa, nosotros hablamos de Europa porque es como que la entidad que le podría hacer frente o que podría tener capacidad de presión en este juego de grandes players geopolíticos y tal, pero realmente lo que se está aquí fomentando es la soberanía individual de cada uno de los países, ¿no? Francia toma su iniciativa, Suiza también hace sus cosillas, ¿no? No es la Unión Económica Europea, pero bueno, que están ahí, ¿no? Y bueno, yo creo que quizás se debilita también el concepto de Europa con todo esto, porque no hay una propuesta europea. Aparte de las regulaciones, ¿no? Que eso siempre ha estado, y estas grandes directivas y todo eso, y quizá ahora con lo de Groenlandia vemos el enemigo común y tal, pero con esto de la IA realmente no hay una cosa seria, ¿no? O sea, se puede decir, no, Francia es nuestro representante, nuestro delantero centro, y ya está. Pero el resto, ya ves tú. Sí, y sobre todo que no hay una cosa unificada. Entonces, bueno, aquí pasará lo de siempre, que los países que tengan dinero, pues dirán, oye, a mí no me la juegas, yo me monto lo mío, o me asocio con este otro, con China o con quien sea, y ya está. Y el resto, pues a ver qué nos dicen. Así que, en fin. El tema es que la reacción, no sé, estoy pensando sobre la marcha, igual me lo rebatís, pero la reacción no es solamente un tema de construcción de modelos, que a veces parece que es lo que hay, ¿no? Si en Francia quieren reaccionar, pues tienen Mistral y por lo menos ellos pueden tirar con algo que no es perfecto, pero está bastante desfogado.
Pero también esa reacción tiene que venir por la capa de infraestructura que hemos hablado. Pues la generación de energía, vamos a suponer que todos los países de Europa son capaces de generar energía, pero luego estábamos hablando del tema de los chips. Si en Estados Unidos hay dificultades a lo mejor para conseguir esos chips y tienen Nvidia, que es una empresa americana, ¿cómo haríamos en Europa para conseguir esos chips para poder proporcionar el servicio internamente? Hablo de Europa por generalizar, no me meto en los países. Creo que hay una cierta complicación ahí y no sé si esa parte realmente se está considerando. Aquí, no haber montado los data centers aquí, porque era más barato, ¿eh? Exprópiese, como decía aquel. Si se expropia, sí, efectivamente. Pero no sé si seríamos, tú fíjate, esto de, bueno, iba a decir un refrán que no se debe decir aquí, pero no sé si vamos a ser capaces de expropiarles. No, bueno, no son los chinos capaces, vamos a ser nosotros. No, hombre, no te vas a meter en ese jaleo, pero bueno, lo que sí que ocurre es que se incentiva. Bueno, a ver, si invaden Groenlandia, vete a saber. Lo que sí que ocurre es que se incentiva, y yo creo que eso es bueno, el desarrollo, y hay estos problemas, como tú dices, de infraestructura y energéticos, pero se incentiva un desarrollo que estaba muy, en los últimos tiempos, había perdido bastante fuelle, que era, se sigue haciendo, pero claro, todo el rollo open source de los modelos libres y todo esto es una cosa que creció mucho en su momento, tuvo como una ebullición, pero es verdad que los grandes se comieron un poco el mercado con sus propuestas de valor, con su idea mucho más enfocada a producto y todo esto, ¿no? Pero hemos entrado en una fase, como hemos dicho antes, en que los grandes LLMs no se desarrollan en capacidades core, se crece a nivel de producto, ¿no? Se desarrollan capacidades alrededor y tal, y eso está guay. Pero lo que falta en el mundo open source es inversión. Si la pregunta es si se mete la inversión suficiente ahí, como los otros ya no mejoran mucho, pues es esperable que se acerquen, ¿no? Y si se acercan los modelos open source e incluso modelos pequeños para la mayor parte de los casos de uso, porque ahora sí, lo que sí está ocurriendo con esta fase de producto es que se están discerniendo cuáles son los casos de uso y se está empezando a diferenciar. ¿Qué tipo, esta aplicación, ¿no? Surgen estas preguntas y nos pasa en la parte tecnológica. ¿Esta aplicación en concreto para esto deberíamos estar usando un LLM como GPT-5, que es carísimo hacer inferencia ahí, cuando yo lo único que quiero es transcribir un texto que lo hace bien un modelo pequeñito y tal? Pues ese tipo de cosas ya están empezando a, bueno, separarse, ¿no? Y a tener empieza a haber un criterio, ¿no? Sobre, oye, ¿dónde es bueno uno, dónde es bueno otro? Y ahí se puede ver mucho más, si los otros no crecen, pues claro, si los otros de repente estuvieran mejorando increíblemente y dijéramos lo de siempre, ¿no? El tamaño es lo más importante y el número de parámetros y hay que tener una infraestructura brutal. Pero si eso ya no crecen y los otros empiezan a acercar y aunque no resuelvan todo, te resuelven el 95% de los casos de uso, pues entonces a estos se los cargan. Eso es así. Porque ¿quién va a pagar? ¿No? Entonces, bueno, yo creo que en el mundo open source y en el mundo de los pequeños modelos, si queremos verlo así, pues bueno, open source no tiene por qué ser pequeños, pero bueno, que donde está el potencial es en cosas que se puedan ejecutar en infraestructura no tan grandes también por estos problemas que tenemos, ¿no? Pues quizá lo que hace falta es que se meta una inyección de dinero y de confianza suficiente y entonces cuidado con la posición de los americanos. Pero falta eso. Sí, sí, claro. O sea, yo creo que falta la visión también. Sí, pero la visión puede venir por necesidad. De decir, oye, es que no me puedo fiar de esta gente, pues oye, vamos a tirar con lo que podemos. Mira lo que les pasa a los chinos, ¿no? ¿No me dejas hacer? Pues ya me lo hago yo. Sí. Sé que lo malo que tenemos en Europa es que estamos siempre como indecisos, ¿no? Es como que lo vemos, pero como actuamos lentos, porque fíjate, hablamos antes de energía, ¿no? Y en el fondo, a nivel energético, sabemos desde hace tiempo que tenemos una posición complicada porque seguimos dependiendo
pues de gas de fuera y de otra serie de cosas. Y bueno, ahora ya ha empezado un poco a moverse en la contraria todo el tema de las nucleares, pero aún así seguimos como un poco parados. Imaginemos para esto, que todavía la gente no lo entiende, ¿no? Los políticos todavía no entienden el impacto que va a tener esto. Si como algo como la energía nos movemos lentos y no somos capaces de tener una soberanía energética, ¿cuánto tiempo vamos a necesitar, ¿no? Para darnos cuenta de Mm, esa necesidad de tener una soberanía tecnológica? Porque a nivel tecnología, gestión, por ejemplo, ya no digo IA, o sea, digo de lo anterior, mm. es que somos antisoberanos. O sea, es que Sí, sí, dependemos total. totalmente externos y parece que cada vez va a ir a más. O sea, es necesario, pero dudo que en Europa, por ejemplo, seamos capaces de reaccionar a tiempo. Espero que sí. Nuestra soberanía se decide en los comités y eso siempre es garantía de fracaso. Bueno, cuidado en España, que aquí ya la tercera edad ya todos tienen placas solares, ¿eh? Solo les falta ponerse un cuen y ya son autónomos, ya tienen su búnker, ¿m? Una Eso es batería de verdad. esas de Tesla y ya está. Pa'lante. Muy bien, venga, pa'lante vamos a tirar porque ya llevamos aquí un ratito, ¿eh? Así que venga, vamos con la siguiente, Frankie, háblanos de Elon. Vale, esta además es una noticia que me parece bastante divertida, que no graciosa, que no es lo mismo. No sé si habéis oído alguna vez estas cadenas de montaje que, que- que tienen lugar en determinadas zonas de España, donde lo que se hace es, se pone un geriátrico al lado del hospital y al lado del tanatorio, ¿no? Es como me estoy garantizando yo que tengo todo lo necesario para que el negocio ahí esté bollante, por decirlo así, y me dé en todos los pasos. Bueno, pues SpaceX ha hecho algo parecido en las últimas semanas. Y es que lo que han hecho ha sido adquirir XAI, ¿vale? Y bueno, estaba valorada, lo tengo por ahí, en 113.000 millones de dólares y XAI ahora mismo comprendía tanto XAI como Twitter, como X, ¿vale? Entonces han sido 113.000 millones de dólares. Ahora la valoración privada combinada del grupo está en torno al 1,2 o 1,25 billones de dólares. Decían que esto le convierte en la compañía privada más valiosa del mundo. Claro, Starlink genera hasta el 80% de los ingresos de SpaceX y es Ujú. pues, el motor financiero del grupo. Y XAI parece que quema el orden de 1.000 millones de dólares al mes, con costes de cómputo y desarrollo de modelos, justo lo que estábamos hablando. Pero claro, ahora al estar integrada dentro de este grupo, pues ya lo que haces es ocultarlo de alguna manera. Pero lo que me parece divertido de todo esto es que el grupo que resulta ahora mismo tiene los lanzadores de satélites, Starship, las constelaciones de satélites, Starlink, te da la conectividad global, tiene modelos de inteligencia artificial, de LLMs, con demanda intensiva de cómputo y luego tiene pues capas diferentes de producto y de distribución donde lo pueden aplicar. Tenemos X, tenemos Tesla y seguramente pues otras que desarrollen o que vayan adquiriendo de alguna manera. Entonces lo han verticalizado todo mucho y a todas estas pues también lo que decía Elon Musk es que van a crear centros de datos en el espacio. Esto todavía hay que esperar a ver qué es lo que ocurre. Y él venía a decir que es que la demanda de energía de la inteligencia artificial no podemos esperar que se satisfaga únicamente con la infraestructura que tenemos en la Tierra, sin llegar a esa tensión que tenemos de redes eléctricas y gases y todo lo que estabais comentando hace un momento. Y según él, los data centers orbitales, pues que estén alimentados por energía solar, podrían resolver a medio o largo plazo esto. Ya sabéis que cuando se le pone algo en la cabeza, lo termina más o menos consiguiendo, ¿no? Entonces, al final, el modelo al que va parece ser que justo es ese, de tener toda esa cadena para al final terminar lanzando al espacio los satélites con sus propios centros de datos que estén alimentados por luz solar. Y Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Si eso no es soberanía, hablando de soberanía que decíamos antes, yo ya no sé qué es. No sé cómo lo veis, pero me parece una jugada, si funciona, jugada maestra. Claro, el caso es que le dejen, ¿no? Hacer algo así. Porque, bueno, ya le tienen en el punto de mira con el tema de, bueno, el espacio tiene sus leyes también, ¿no? Que son leyes internacionales.
Y bueno, pues ahí se tiene que poner gente de acuerdo y todo esto que está haciendo Estados Unidos pues no ayuda a que se lleguen a acuerdos. Ya han tenido movidas con la Estación Espacial Internacional y cosas por el estilo, ¿no? Como modelo, está guay. A mí está la parte de Elon que me gusta, ¿no? De las cosas estas que se le... Bueno, supongo que no será él solo, ¿no? Tendrá una camarilla allí de gente que están locos, se fuman algo y se inventan una cosa de estas. Y eso está bien. Ahora, llevarlo a la práctica, hostia, a mí me parece demasiado grande esto, ¿no? O sea, seguramente esto tenga... O sea, como conceptualmente tú te lo explican y dices, no, en todo sentido, el sol, unas placas solares, el data center flotando, aquí no sé cuánto tal, pero eso no puede ser tan fácil, ¿no? Eh, No lo creo. Fácil no va a ser, pero eso es lo mismo, ¿acordáis cuando con SpaceX decía que iba a lanzar el cohete y iba a volver y se iba a posar? O sea, en el fondo yo creo que es el mismo típico, ¿no? El mismo tipo de hazaña, a lo mejor un orden de magnitud superior, porque ya pasa la anterior. O sea, al final es como va subiendo un poco el nivel, pero relativamente hablando, yo creo que es parecido. Es un reto técnico-tecnológico fuera de lo habitual, pero es el tipo de cosas que le gustan a Elon. mm, Y luego Elon siempre es como que está buscando las cosas más grandes, ¿no? O sea, las cosas que puedan tener un mayor impacto. Y evidentemente ya de las pocas cosas que ya quedan con impacto, está metido en todas. Estamos hablando de IA robots y espacio, todo lo que pueda ser fuera de la Tierra. Entonces, bueno, a mí me tiene mucho sentido. Mola la visión esta de conglomerado, o sea, mola este rollo que hace, ¿no? De empezar a juntar cosas y de conectarlas, porque unos son proveedores de otro en el fondo, o sea, está todo muy, mm. muy conectado. Y luego, justo hoy he escuchado a los amigos de Monos Estocásticos, que también tienen un podcast de IA, que seguramente mucha gente de la audiencia también los escucha, y decía, creo que Matías, algo como muy guay, que me ha hecho mucha gracia en relación a esto, que es como que Elon dice, bueno, como ya ve que los coches no va a vender mucho más, como de repente los coches van a ser un problema, se busca el siguiente reto y va dejando cosas atrás. Hay un cierto punto de huida hacia adelante, yo creo también con los retos, ¿no? Hostias, no me quiero centrar mucho en algo que ahora ya se va a convertir como algo más mainstream y va a empezar a tener los problemas de ser un océano rojo. Y estoy continuamente dando una patada al siguiente reto, porque en eso Elon es muy bueno. O sea, Sí, sí. en venderte la visión y levantar pasta, los niveles de pasta y de recursos y de personas necesarios para hacer algo muy loco, es lo que se le da bien. Sí, sí, totalmente, ¿no? Y ya te digo que a mí es la parte que me gusta de, de todo esto, ¿no? Luego a Elon le podría criticar muchas cosas también, pero esa parte a mí me encanta, ¿no? De innovación y de tirar para adelante y de tener una visión muy grande, ¿no? Mm. A mí hace no mucho en Product Hackers tenemos un valor de la compañía que es Go Big or Go Home, ¿no? Y me preguntaban qué me imaginaba yo, qué ejemplo podía poner de esto. Yo decía, hostia, Google Maps en su momento, el proyecto de mapear todo el mundo entero, se lo preguntaba a esa gente y decían, eso es imposible, tío. Mm. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿No? Pues cogen y lo hacen. Pues es que esto es lo mismo, ¿no? Es decir, esta gente lo que hace es que lo plantea, tendrá sus dificultades y no solo de costes, ¿eh? Sí, sí, Hablaba de tecnología, de materiales, de de todo. física y de todo, ¿no? Pero es que claro, si las cosas son siempre imposibles, no te meten nunca, y no lo haces. Entonces, sin esa visión, no tendríamos un Google Maps, que hoy en día es una commodity, pero joder, en su momento eso era imposible. Y a mí me gusta mucho, sobre todo, yo siempre pongo el ejemplo de una frase que le oí a Jensen Juan, no hablando de IA, sino hace ya muchos años, hablando de el servicio de Nvidia de streaming de videojuegos, que fueron los primeros Mm. que pusieron sobre la mesa este modelo, ¿no? De jugar a videojuegos no en tu ordenador en local, sino a través de streaming. Y entonces, claro, ahí todo el mundo le decía, pero claro, no había las velocidades de internet que hay ahora, ni tal. Y, y él decía una cosa que me gustó mucho, que me dijo, el límite, realmente, el único límite que hay, o sea, la gente te puede poner muchas pegas y tal, y sobre, oye, pues esto no se puede hacer, no sé cuántos, tal, pero realmente el único límite que hay es la velocidad de la luz. O sea, el resto, tarde o temprano, dice, a lo mejor hoy no se puede, pero el resto se va a poder.
Ya te lo digo yo. Mm. Entonces, luego ya está en si tú te quieres meter en esa apuesta o no por tema de timings y porque hay una apuesta de decir: "Oye, esto se va a solventar", ¿no? Cuando se construye un gran telescopio, que son proyectos de 20 años, son proyectos tan largos porque es que hay tecnología de lentes que no existe todavía. Y entonces tiene que haber proyectos previos de investigar en eso, de desarrollarlo. Pero claro, si no, no tendríamos los telescopios. Son grandes apuestas que hay que saber hacerlas. Y la de Elon es una de ellas, o sea, está claro. Yo, vamos, si luego se la pega, porque muchas veces se la pegan, ¿no? Pues en Marte no estamos. Eh, pues Bueno, pero aún podemos llegar. algo habremos hecho, o sea, por el camino algo habremos Mm. avanzado seguro. Sí, pero Hyperloop, por ejemplo, no salió bien. Es algo que de repente se dejó de escuchar y ya está. Sí. Bomba de humo. Y Neuralink, pues habrá, seguramente no sea la propuesta que tenían de que vamos a tener todos un ordenador en el cerebro, pero seguramente haya contribuido mucho a medicina, ¿no? Entonces, claro, por el camino de la innovación se aprenden cosas y a lo mejor la meta no es la que tú describiste en un principio porque hay una incertidumbre brutal, Mm. pero como digas no vamos, entonces no vas a ningún sitio, claro. Te quedas Sí. donde estás y así no se avanza. Yo creo que es muy potente esto, lo que estás diciendo, ¿no? El tener una visión potente, ir a por ello y por lo general no se hace porque a todos nos frustra no conseguir los objetivos. Entonces, cuando dices quiero llegar ahí, te frustras y como no lo consigues, al final dices, pues para eso no me pongo un objetivo tan fuerte. Pero la gente que es capaz de decir, pongo un objetivo fuerte, pero voy a disfrutar del camino, es decir, lo que voy a hacer es motivarme para estar avanzando y luego, oye, si llego, genial, y si no llego, pues bien también. No, tiene mucho mérito. Y es algo Totalmente. que hay que aprender. Oye, pues está guay. Oye, con estos mensajes tan motivadores y tan bonitos, creo que es buen momento para que cerremos, porque esto ya no vamos a mejorar. No. Hoy, no vamos a mejorar hoy. La semana que viene veremos. Mike drop, Más directamente. mensajes motivadores la próxima semana por parte de las IAs en su Exacto. red social preferida. Exacto, a ver con qué nos vienen. Muy bien, pues nada, muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por acompañarme, chicos. Y Eso. nos Bueno, vemos que la la semana gente comente, comentar lo que os gusta, compartirlo por ahí, esas cosas, que así nos Eso. ayudáis a llegar a más gente, que eso mola. Venga, pues nada, un abrazo a todos. Un Hasta Un abrazo. luego. abrazo. Hasta luego.